Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy comenzamos en Madrid el ciclo que vamos a dedicar a las próximas elecciones del 25 de mayo al Parlamento Europeo y lo hacemos con el candidato de UPyD, don Francisco Sosa Wagner, al que va a presentar la diputada y portavoz de este partido, doña Rosa Díez. Querida amiga, la tribuna es suya. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta cita. Muchas gracias particularmente a Nueva Economía Forum porque gracias a esta convocatoria, a esta tribuna que nos brinda, vamos a poder dar una primicia a todos los españoles, a esos millones de ciudadanos españoles que aún no saben que a estas elecciones europeas concurren 41 formaciones políticas, a esos millones de ciudadanos que creen que solo se presenta el Partido Socialista y el Partido Popular, les vamos a dar una primicia. Unión, Progreso y Democracia también se presenta a estas elecciones. Por tanto, gracias, insisto, a Nueva Economía Forum por permitirnos, por darnos esta tribuna para hacer este anuncio y para favorecer que la democracia sea lo que es, algo más que el mero hecho de votar, y que la democracia pueda ser lo que significa la capacidad de elegir. Naturalmente, para elegir hay que conocer. Y no es posible que los ciudadanos conozcan las opciones políticas que se presentan, los programas con los que nos presentamos, las personas que nos representan, si los medios de comunicación no se hacen eco de las ofertas políticas. Una democracia de baja calidad es una democracia también en la que los ciudadanos no tienen esa posibilidad de conocer todas las opciones políticas. Una democracia de baja calidad es una democracia en la que no hay libertad de prensa. Y la libertad de prensa se combate o se persigue desde muchos puntos de vista y con distintas acciones. Hay libertad de prensa que se persigue desde los medios políticos y desde las instituciones políticas. Hay libertad de prensa que se persigue o se agota o se acogota porque los propios medios de comunicación se cercenan su propia libertad. Tengo un amigo que, hablando de la prensa española, seguramente que estoy haciendo amigos ahora, aquí también. Tengo un amigo que, hablando de la prensa española, de la prensa pública y de la prensa privada, un día en un debate como este, en el que estábamos hablando de la necesidad de que hubiera una prensa verdaderamente libre, una prensa que permitiera que todas las opciones políticas fueran conocidas por los ciudadanos, me dijo: desengáñate, Rosa, en España no hay prensa pública, hay prensa privada. En España lo que hay es prensa pública y prensa concertada. Bueno, pues insisto, agradezco esta oportunidad que nos permite a Unión, Progreso y Democracia y, por tanto, estoy segura que a partir de mañana a millones de españoles saber que en estas elecciones no solo hay bipartidismo, que hay otras opciones políticas, otras opciones democráticas, otras opciones electorales que ponemos a disposición de los ciudadanos. Dicho eso, aquí me han convocado para presentar al candidato cabeza de lista en estas elecciones, a Francisco Sosa Wagner. Es una de las cosas más fáciles y más difíciles a la vez de hacer, porque podría hacer una conferencia hablando solo de su currículum profesional y de su currículum político, sin adjetivar, simplemente contando las cosas que ha hecho a lo largo de su vida y que le caracterizan como un servidor público y un buen representante de los ciudadanos españoles, allá donde ha estado, allá donde está y allá donde estará en el futuro. Digo que podría hacer una conferencia sin duda mucho más larga que la que va a hacer él. No lo haré, por eso digo que es fácil y que es difícil. Les diré solo un par de cositas. Primero, les voy a, no sé si él se acordará, pero les voy a contar cómo tuvimos el privilegio desde Unión, Progreso y Democracia de contar con él activamente en nuestras candidaturas. Yo no sé si tú, Paco, te acuerdas, pero hace 6 años tú dirigías un curso en Santander
en la Madalena, de esos cursos de verano de las universidades en las que invitan a distintas personas, y yo era una de las personas que tú habías invitado. No recuerdo de qué hablábamos, supongo que de regeneración democrática, de política, de democracia, de esas cosas. Y yo fui a dar mi charla y a participar en el coloquio, pero realmente dije que sí porque quería ligarte. O sea, yo fui a ligarte. Fui a esa conferencia con la intención de atraerte hacia esta candidatura, hacia este partido. Ciertamente yo te conocía, naturalmente, cómo no, y tienes un hijo, Igor, que desde el primer momento ha sido militante de esta formación política, también te conocía por esa vía, pero creía que teníamos que hacer un esfuerzo para que personas de tu nivel, de tu categoría, de tu capacidad, no se perdieran para la política activa. Yo creo que en un momento en el que la democracia en España está tan débil y la política tan desacreditada, personas como tú son imprescindibles. Personas como tú, con tu tradición y con tu trayectoria, con tu saber hacer, con tu implicación, con tu bonomía política y con tu capacidad profesional y política. Bueno, la verdad es que me ayudó mucho a ligarte tu mujer, eso también es cierto, hay que ponerlo aquí. Él me dio calabazas, o sea, también lo quiero decir, lo primero que me dijo fue pero Mercedes me ayudó a ligarte. Y como te ligamos juntas, pues ahora estás aquí, llevas 5 años de diputado, has sido uno de los diputados más activos del Parlamento Europeo, estando como está, ustedes probablemente no lo saben, pero bueno, formando parte del grupo de los no inscritos, él es un invitado permanente al secretariado, donde están los portavoces de los grupos parlamentarios, los no inscritos no están, pero él se ha ganado el estar presente siempre en los debates, por lo que aporta. Es una persona honesta, preparada, con experiencia, con currículum profesional y currículum político, con convicción europeísta, que ha dejado plasmada no en el discurso de las campañas, que eso lo hacen todos, sino a través de su larga vida política, de escritor, de profesor, que lo ha vuelto a plasmar en este libro que debía de ser como una pequeña Biblia, si me permiten, que escribió hace unos meses junto con Mercedes y que son 5 cartas a un euroescéptico. En fin, debieran de ser obligatorio, ¿no? No porque las haya escrito él, sino porque lo que aquí se explica es lo que la gente suele preguntar, ¿pero Europa para qué? ¿Pero acaso necesitamos a Europa? Bueno, ahora dicen más, mejor fuera de Europa, sin saber qué sería de nosotros los españoles, si no formáramos parte de la Unión Europea. Estas cartas debieran de ser, insisto, obligatorias, que le quiten el nombre para que no se sepa que las ha escrito él. Bueno, igual tú no estás de acuerdo en eso, pero yo doy que no, pero que lo publiquen. Porque son argumentos de por qué Europa y de cuánto hace cada día Europa por nosotros. Esto que están desayunando, pues, en fin, la seguridad de estos alimentos pues, depende de normativas europeas. Cuando nos hemos levantado a la mañana y nos hemos duchado, la calidad del agua dependía de normativas europeas. Los electrodomésticos que hemos utilizado, los viajes que vamos a hacer, todo depende, ¿no? Todo no es voluntad del gobierno, qué buen gobierno que ha conseguido esto. No, no, es porque hay normas europeas que nos obligan a tener una determinada rigor y una determinada calidad de vida. Bueno, él es, además de reunir todas esas condiciones, características que les acabo de describir, reúne otra que no es menos importante y que quiero también destacar aquí. Él no ha sido designado por nadie como candidato. Bueno, yo ya sé que hay a quien le puede parecer que esto es poco importante, pero en un país como el nuestro, en el que permanentemente desde todos los medios de comunicación se habla de que la regeneración democrática pasa porque los partidos sean democráticos y haya elecciones abiertas y primarias dentro de las formaciones políticas para elegir a sus candidatos, pues no deja de ser llamativo que un candidato elegido en primarias, en unas primarias en las que participaron 20 y tantos, ya no recuerdo cuántos, o 30 y tantos, 40, tantos como candidaturas a estas elecciones. Dentro de nuestra organización fue elegido, en fin, en el mes de febrero, bueno, prontísimo, pues también no se le da valor que hayamos elegido al candidato por el procedimiento que debe de ser
a nuestro juicio al menos. No se le da valor porque lo hacemos siempre, entonces, por tanto, pues no tiene valor. Y sin embargo, nos hemos pasado 2 angustiosos, comillas, meses esperando a que el otro partido designara al otro candidato, porque es evidente que los candidatos designados solo debaten entre ellos. Los electos pues no tenemos la posibilidad de debatir entre nosotros porque los debates están reservados a los candidatos designados. Por tanto, ha sido elegido en un procedimiento de primarias, encabezará la candidatura de Unión, Progreso y Democracia, que además ha hecho un programa electoral, que es otra gran novedad. Hemos hecho un programa electoral, lo hemos colgado, lo hemos presentado el 8 de marzo, lo hemos colgado en nuestra página web. Naturalmente no ha abierto ningún informativo ni ninguna sección de economía ni de política de los medios de comunicación, pero hemos hecho un programa que ha recibido 400 y pico enmiendas de todos los afiliados y todos los simpatizantes que podían enmendarlo. Por tanto, nos presentamos a las elecciones con una candidatura, con un candidato elegido en primarias, con un programa elaborado y colgado hace, como digo, un par de meses, y además somos tan extravagantes y tan transgresores que durante la campaña hablamos de Europa, de la Europa que queremos, que es una Europa ni más grande ni más pequeña, sino mejor Europa, más democrática y mejor y más al servicio de los ciudadanos. Para eso le doy la palabra a Francisco Sosa Wagner. Muchas gracias a todos ustedes por la amabilidad de haberme presentado, por estas razones que ha explicado Rosa Díez y porque para mí, personalmente, como profesional que soy en primer lugar y también profesional del derecho y un profesional después de la política, pues es un honor estar compartiendo con ustedes este desayuno entre personalidades tan destacadas y tan preocupadas por la colectividad. Las palabras de Rosa Díez no puedo sino evidentemente agradecerlas y me han hecho recordar efectivamente ese primer encuentro que nosotros tuvimos en Santander y un poco me ha hecho evocar, casi estaba oliendo el ambiente marino en el que se desarrolló aquella primera entrevista y un poco como la Magdalena de Proust, pues me ha llevado efectivamente a instalarme otra vez en ese momento para nosotros, para mí desde luego histórico, de hace 6 años, cuando yo le dije que tenía que pensarlo. Como estábamos en el mes de junio o julio, pues me tomé todo el verano y en septiembre ya acudí a su despacho para darle el sí, ¿no? Entonces ya nos casamos, con la autorización de mi mujer, evidentemente, y hasta ahora mantenemos el matrimonio pues en unos términos pacíficos, lo cual no debe ser resaltado porque no es frecuente, ¿no?, que en la vida política pues se mantengan estos matrimonios de manera pacífica, ¿no? Yo quiero empezar mi intervención recordando algo que es evidente y por las razones que enseguida voy a explicar. Lo primero que quiero decir es que los estados, estamos aquí para hablar de Europa, los estados europeos que nosotros hemos heredado de la historia, que vienen de la construcción de los estados a partir del siglo XVII, pongamos, hoy, en estos momentos, se nos han quedado pequeños para resolver los problemas que tenemos planteados. Se nos han quedado pequeños para resolver los problemas económicos y financieros, para resolver los problemas sanitarios, los problemas medioambientales, los problemas, se citaba antes, de la seguridad alimentaria, de la organización en general de la vida de los ciudadanos. Paul-Henri Spaak, que fue un político, como ustedes saben, que estuvo muy presente en la primera hora de la cuna en la que se mecía la Europa que nacía, decía felizmente que los estados europeos son todos pequeños, lo que pasa es que algunos no lo saben. Y esa es la razón por la cual es muy importante la existencia de esta organización que en el conjunto de la geopolítica se llama regional, que es Europa y que son las instituciones europeas. Cuando se viaja por otros continentes, y yo lo he hecho pues, con bastante frecuencia por el continente latinoamericano estos 5 años, se nos mira con una especial envidia
porque allí, me decía un día la presidenta, hoy otra vez presidenta de Chile, la señora Bachelet, que conoce bien Europa, porque vivió aquí en Alemania durante la dictadura de Pinochet, decía, Europa es un continente unido, pero dividido por 20 y tantas lenguas. Nosotros somos un continente desunido y, sin embargo, unido por una sola lengua o por dos lenguas, ¿no? Ellos miran con envidia, ¿no? Con envidia lo que los europeos han logrado. Esto a ustedes, todo esto que yo les cuento ahora, a ustedes les puede parecer una banalidad, porque ustedes están convencidos de esto lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué lo subrayo al iniciar mi intervención? Lo subrayo porque nos encontramos con que en Europa, pero también en España, hay quienes están empeñados en volver a construir fronteras. El problema del nacionalismo que existe en Europa y que desgraciadamente nosotros también lo conocemos, es una vuelta otra vez a la construcción de fronteras, incluso a la recuperación de las monedas nacionales, a poner otra vez aranceles, a volver a tener que tener el pasaporte en el bolsillo. Esto es lo que están preconizando los movimientos políticos antieuropeos en Europa. Y lo que en buena medida también se puede pensar o esperar o temer de los movimientos nacionalistas españoles que quieren inventarse nuevos estados como si eso fuera la panacea de las tribulaciones que pueda tener la población catalana o la población vasca. Una construcción de un estado que a los 5 minutos se va a regir por las normas propias de la Unión Europea, en las que ya están. Como verán ustedes, un esfuerzo más inane es imposible concebir. Por tanto, esa es la primera aproximación que quería hacerles a ustedes. La segunda es que nosotros estamos viviendo una crisis económica, una crisis financiera, no voy a insistir sobre ello, muy grande, pero la crisis política y la crisis institucional es todavía más acusada. Todo esto se ha complicado en estos últimos meses con la existencia de conflictos bélicos justo a las puertas de nuestras fronteras. El conflicto de Ucrania es un conflicto que va a determinar, sin duda, la próxima legislatura en términos de política y arquitectura institucional europea, de la política exterior, en términos de políticas sectoriales, como puede ser, por ejemplo, la política energética. Habitualmente se dice y se repite, queremos más Europa, dicen los europeístas. Otros, quienes no son europeístas, dicen, queremos menos Europa. Yo creo que hay que huir de estas dos ideas porque, en definitiva, porque se han convertido en un tópico y los tópicos emperezan la mente y, por tanto, hay que evitarlos resueltamente. Es preferible, a mi juicio, hablar de una mejor Europa. Una mejor Europa. Una mejor Europa quiere decir una Europa más eficaz, una Europa más sólida y una Europa más democrática. Esos son los grandes conceptos que deben guiarnos en la construcción europea. ¿Y para qué queremos una Europa más sólida, más eficaz y más democrática? En primer lugar, para reforzar la idea de la solidaridad. La idea de la solidaridad es clave en la construcción europea y es un poco la versión moderna, la versión del siglo XXI, de la vieja idea de la fraternidad que está en el frontispicio de la Revolución Francesa. Esa solidaridad, los materiales con los que se ha construido esa solidaridad, son los materiales más nobles de la construcción de Europa. Cuando nosotros hablamos de los fondos de cohesión, de los fondos regionales, de los fondos de desarrollo, de las ayudas que los países más ricos han hecho a los países más pobres, caso de España, caso de Portugal, etcétera, para nuestro desarrollo, para construir carreteras, ferrocarriles, universidades, recuperar nuestro patrimonio histórico, etcétera, eso ha sido el fruto de la solidaridad de unos países con respecto a otros. Por tanto, estamos ante la columna vertebral de la construcción europea. Pues bien, esa solidaridad es la que ahora peligra en alguna manera y es urgente recuperar la idea de la solidaridad entre los Estados, de la solidaridad entre las naciones, para superar la brecha importante que se está creando entre los países ricos y los países pobres.
o dicho de otra manera, entre los países acreedores y los países deudores. Una Europa unida es una Europa de vecinos, no una Europa en la que unos pasan la factura que otros tienen que pagar. Esta idea es clave, como digo, porque sin ella nos quedamos sin la argamasa que permite mantener erguido el edificio institucional. Sépase claramente que allí, en el territorio donde se arría la bandera de la solidaridad, se iza automáticamente la bandera del nacionalismo. Como no quisiera incurrir en el recurso güero que tanto se atribuye a los políticos de hablar de palabras vacías, quiero matizar y precisar un poco esta idea de la solidaridad y su proyección sobre medidas políticas concretas. Estas medidas políticas, a mi juicio, las trato de resumir, porque son muchas, evidentemente, trato de resumirlas, serían, a mi juicio, las siguientes. En primer lugar, una política económica cada vez más integrada. Esta política económica cada vez más integrada incluye, obviamente, inversiones comunes y la asunción de una deuda común. Nosotros, para asumir esa deuda común, proponemos la creación de un tesoro común, erigido de tal manera que el Banco Central Europeo tenga legitimidad para apoyarlo. No voy a entrar en detalles de cómo se puede construir esta bolsa común de deuda europea, porque, en fin, luego si quieren ustedes, se puede repartir la conferencia que la tengo escrita y allí hablo de una serie de precisiones sobre el asunto. De todas maneras, yo advierto que yo no soy un especialista en economía, ni, como decía aquel, ni Dios lo quiera, ni Dios lo quiera. Pero puedo asegurar que la mutualización de la deuda en las condiciones medidas en las que los economistas están patrocinando, me parece una cuestión absolutamente capital. Porque conseguiríamos, entre otras cosas, evitar el espectáculo de unos tesoros compitiendo ante ellos de forma feroz con el arma de los tipos de interés y, si esto se solucionara, habríamos dado un paso muy importante hacia la estabilidad de las finanzas públicas. Todo ello presupone, esto hay que insistir en ello, el control y el rigor presupuestario de los Estados por las instituciones europeas, en los términos ya conocidos, el pacto de 6, el pacto de 2, etcétera, y en los términos que iremos conociendo a lo largo de la siguiente legislatura. En segundo lugar, unas inversiones comunes. Esas inversiones comunes se proyectan sobre muchos ámbitos. El ámbito de los transportes, en España tenemos los corredores ferroviarios que están inundados, que van a estar inundados de dinero justamente europeo. Tenemos el horizonte 2020 de la investigación, que hemos aprobado en la Comisión de Industria, Energía e Investigación, a la que yo he tenido el honor de pertenecer estos 5 años. Aquí hemos puesto sobre la mesa 75.000 millones de euros para los investigadores europeos. Estamos hablando de médicos, de veterinarios, de físicos, de ingenieros, etcétera. Y esto es, cuando se habla de la creación de empleo, desde las instituciones europeas, esto es creación de empleo, poner dinero encima de la mesa para que se puedan constituir todos estos equipos de trabajo, de investigadores, de profesionales, que además crean la investigación, la invención o lo que sea. Y en el terreno energético, fíjense ustedes la actualidad que en estos momentos, como consecuencia de la crisis de Ucrania, tiene el problema de las interconexiones energéticas. El problema de las interconexiones energéticas, en las que yo he puesto mis manos pecaminosas a lo largo de estos años que he estado en Bruselas y Estrasburgo, se ha contemplado desde la Comisión Europea y desde el Parlamento Europeo como un asunto absolutamente central. Aquí pasó en parte desapercibido. Yo, que fui el ponente de ese informe sobre las infraestructuras energéticas, debo decir que nadie me preguntó, a lo largo de su elaboración, nadie me preguntó nunca nada sobre el devenir de ese informe tan relevante. Ahora ese informe adquiere una especial importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que, como consecuencia de la crisis de Ucrania, los aportes, sobre todo los aportes gasísticos, podría evitarse que esos aportes gasísticos vinieran única y exclusivamente desde Rusia.
Nosotros estamos en una situación en ese sentido privilegiada, porque tenemos o nos abastecemos, como se sabe, del norte de África a través de los gasoductos, 2 gasoductos que están construidos. Pues bien, ¿cuál es el problema que ocurre? Esos gasoductos podrían admitir muchísima mayor carga de transporte gasístico, pero ¿qué ocurre? Que se quedarían en España como consecuencia de que no existen estas interconexiones energéticas suficientes con Francia, porque no se han puesto los proyectos europeos, están todavía en marcha, pero no se han acabado. Este es un asunto central que va a afectar muy determinantemente a 2 cuestiones. La de la interconexión gasística europea, con Europa, por un lado, y, por otro lado, la posible reutilización de las regasificadoras en España, que están a medio utilizar como consecuencia de la política energética llevada a cabo. Bueno, pues aquí hay todo un mundo de inversiones, por eso me refiero a las inversiones comunes, hay todo un mundo de inversiones desde la Unión Europea que hay que aprovechar. En estos momentos hay casi 300 proyectos que llevan el marchamo del interés europeo, por tanto llevan el marchamo del interés común europeo. Eso quiere decir que estos proyectos de interés europeo se financian por las empresas privadas, el dinero que fluye a ellos es un dinero privado, pero pueden tener también, en determinadas circunstancias y condiciones, aportes de dinero público. Dentro del epígrafe de la solidaridad, nosotros defendemos la prohibición de la regresión en la prestación de servicios esenciales y básicos, entre ellos precisamente la energía y el suministro. Pero también defendemos el mismo principio de no regresión aplicado a los servicios de dependencia. Fíjense ustedes que una de las características precisamente de la circunstancia europea en la que vivimos es el envejecimiento de la población. Y precisamente para atender a una población que cada vez es una población más dependiente en el sentido físico del término, es muy importante que estos servicios de dependencia en manos de unos modelos profesionales que deberían ser especialmente cuidados y que nosotros los españoles podemos aportar experiencias interesantes de titulaciones medias para crear empleo en ámbitos como son los fisioterapeutas, los enfermeros, los nutricionistas, etc. Hay todo un mundo ahí de creación de empleo original en el cual, como digo, los españoles podríamos tener algo que decir porque tenemos bien organizadas esas profesiones para atender ese sector de la población que cada vez es más mayoritario. Porque hay una realidad que no debemos perder de vista. Las 2 bombas de relojería que están puestas en el corazón de Europa, las 2 bombas son precisamente el envejecimiento de la población y el empleo, o la falta de empleo. Estas son las 2 bombas. Estas 2 bombas las califico de relojería porque si no actuamos para conjurar su peligro, esas bombas acabarán estallando y despedazando por completo el corazón mismo de Europa y, por supuesto, despedazando las instituciones europeas. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer frente a ello? En primer lugar, recuperar las posibilidades de empleo. ¿Cómo? Hay que buscar la fórmula de arañar todos los fondos existentes de las instituciones europeas para crear empleo, para buscar los ámbitos específicos donde se pueda crear empleo. Para esto es importante, como digo, arañar los dineros públicos de las instituciones europeas y, evidentemente, los dineros de los Estados europeos, porque para eso están metidos en la misma aventura, obviamente. Junto a ello, es muy importante todo el empleo que se puede conseguir a través de lo que podríamos llamar, en términos generales, la economía verde. La economía verde, que puede tener una proyección de largo alcance, pero tiene una muy específica que debería ser explotada por los Estados y que consiste precisamente en la traducción al ámbito nacional de lo que es una política muy clara de las instituciones europeas, en el sentido de reforzar el ahorro y la eficiencia energética. En esto, todas las instituciones públicas, desde la Unión Europea, que impulsa estas políticas de ahorro y eficiencia energética en un continente
como este, falto de recursos energéticos, como sabemos, todo esfuerzo que se haga es poco. Y ahí tienen que estar presentes, como digo, desde las instituciones europeas hasta los ayuntamientos, las regiones, nosotros llamamos comunidades autónomas, en fin, los estados, etcétera, confluyendo en una misma dirección. Hay ahí un ámbito específico, a mi juicio, muy importante. Con esto nos adentramos en un problema que también está íntimamente ligado con el problema de la despoblación. El problema de la despoblación es un problema que solamente puede resolverse desde unas políticas, en primer lugar, de asentamiento de las poblaciones en los ámbitos agrícola, forestal y ganadero. Es muy importante que el espacio agrícola, el espacio no urbano, no se despueble. Para eso es fundamental, o son fundamentales, esas políticas destinadas a reforzar la política agrícola, la política forestal, la política ganadera, en términos de asentamiento y de fijación de las poblaciones. Nosotros llevamos en nuestro programa la idea de que las obras públicas que se realicen deben tener un 1% de su presupuesto dedicadas a la gestión forestal, no solamente a la repoblación forestal, sino en general a la gestión forestal, porque esto, además de crear empleo, es un arma muy importante para la lucha contra el cambio climático y está siendo experimentada en algunos países del norte de Europa, en el caso de Finlandia, con extraordinario éxito. Por tanto, políticas en relación con la despoblación, esta que me refiero, y luego una política de familia. Hoy día hay una cantidad de medidas enormes tomadas al hilo de convenios, de acuerdos y de otros instrumentos que me atrevo a calificar de zarandajas burocráticas. Al final, los hijos se hacen, como todos los que estamos aquí sabemos, a través de un método tradicional perfectamente experimentado y conocido. Y, por tanto, hay que fabricar esos hijos. Y para fabricar esos hijos hay que construir una política de familia que sea racional y sobre todo que atienda a sus necesidades más íntimas, porque si no será imposible. Como esto es muy difícil hacerlo, y hay que saber que esto es muy difícil hacerlo en el contexto europeo, porque hay problemas ya de carácter, digamos, culturales, o casi me atrevería a decir civilizatorios, que lo dificultan, no digo que lo impidan, pero que lo dificultan, es muy importante la aportación de las personas que vienen a nuestro territorio procedentes de otros continentes a trabajar. Esto es absolutamente relevante. En ese sentido, me permito resumir lo que son las líneas generales de la política de migración e inmigración de UPyD a través de tres verbos. Esta política exige ordenar, exige organizar y exige integrar. Ordenar quiere decir ordenar por medio de leyes europeas, de normas europeas, asuntos como los criterios de gestión de los controles fronterizos, la vigilancia de los flujos de personas en las fronteras exteriores, la política común de visados, la lucha contra el cruce ilegal de fronteras y la falsificación de visados, que es un negocio gigantesco que existe en toda Europa. En segundo lugar, he dicho organizar. Organizar quiere decir la inmigración mediante acuerdos de las instituciones europeas, de las mismas instituciones europeas, con los estados cuyos ciudadanos se ven obligados a emigrar. Esto exige una labor de contacto permanente entre autoridades europeas y las autoridades de los estados, que están perfectamente localizados, de los cuales salen los ciudadanos que, como digo, se ven obligados a emigrar. La tercera es integrar a quienes vienen. Se trata de que respeten nuestras leyes, se trata de que respeten nuestra Carta de Derechos Fundamentales y de que aprendan el idioma del país que les acoge para evitar la marginación, que supone la formación de guetos donde se amontonan personas ajenas al país en el que habitan. Sería bueno, por cierto, y completo esto, que una institución como Frontex, que se ocupa en las instituciones europeas de este asunto, tuviera una delegación propia en las ciudades de Ceuta y de Melilla, que para nosotros son las dos ciudades más afectadas por este problema. Una idea debemos tener muy clara. Todo lo que los demócratas no hagamos para alcanzar esa integración de los inmigrantes, lo harán los xenófobos por expulsarlos. Y esto es una política suicida para Europa. He hablado también de la solidez.
La solidez está emparentada con la existencia de unas instituciones comunes fuertes. Esas instituciones comunes fuertes son la Comisión Europea, que como saben ustedes es el Gobierno europeo, el Consejo de Ministros, el Parlamento, obviamente, el Tribunal de Cuentas y algunos otros órganos de las instituciones europeas. Aquí lo que se trata es de buscar las fórmulas para que estas instituciones traten de responder al mayor poder que exige las circunstancias actuales y las circunstancias de la crisis económica y financiera. Una de las consecuencias de esta crisis económica y financiera ha sido poner en manos de las instituciones comunes muchos de los instrumentos de política económica, de política presupuestaria, etcétera, que han estado en manos de los Estados hasta ahora. Yo me atrevo a señalar algunos cambios institucionales en la política europea si viniera el caso de hacer una reforma de los tratados. Yo no sé si eso se producirá a lo largo de esta legislatura, es muy probable que se abra esa posibilidad, y si eso es así, habría que introducir algunas reformas en los mismos, como digo, de carácter institucional, afectantes, por tanto, a la arquitectura de las instituciones europeas. Voy a resumirlo porque tengo el tiempo limitado para decir lo siguiente. La Comisión Europea tiene que dejar de ser un lugar donde se dan cita 28 representantes de los Estados. Esto es igual que si el Gobierno español tuviera 17 representantes de las comunidades autónomas o el Gobierno alemán tuviera los 16 representantes de los Länder en su propia estructura organizativa. Esto es un disparate que la propia normativa europea lo contempla, pero que es muy difícil ponerlo en práctica por las resistencias nacionales. Y, sin embargo, es absolutamente prioritario. El Consejo Europeo, la Comisión Europea tiene que ser una comisión más reducida. Cuando se habla, ahora es una moda muy grande, la de las fotos estas que están apareciendo de los candidatos europeos, ¿no? Y esta es la gran revolución que parece que se exhibe ante la ciudadanía. Debo decir, porque existe una confusión que no me explico de dónde viene, que el señor Barroso, que es el actual presidente de la Comisión Europea, cuando ahora se dice que por fin el Parlamento va a elegir al presidente de la Comisión Europea, esto es absolutamente falso. El señor Barroso, actual presidente, como digo, de la Comisión Europea, fue un señor elegido por nosotros. Yo estaba allí, yo no le voté, pero allí estaban 400 y pico señores diputados que le votaron, estaba presente allí, porque respondía a una propuesta que se hacía desde el Consejo Europeo, que es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. ¿Y por qué hacía la propuesta el Consejo Europeo de un señor que se llama José Manuel Durão Barroso? Bueno, pues porque el señor José Manuel Durão Barroso es un señor que pertenece a la familia popular, conservadora, como quieran ustedes llamarla, europea, un político prominente de esa familia, y esa familia daba la casualidad que es que había ganado las elecciones del 9 de junio del año 2009. Hombre, una circunstancia bastante apreciable en términos políticos, digo yo. Y propone al Parlamento la elección de este señor, y allí tuvo una mayoría pues, muy acusada de votos, muy acusada de todos los grupos políticos, por cierto, el suyo, pero también de otros grupos políticos, entre ellos de los socialistas europeos, que ahora se desvinculan de su gestión y se lavan las manos con lo que el señor Barroso ha hecho en la Comisión Europea. Por tanto, no es verdad que exista ahora como nueva modalidad o una invención reciente esto de la elección. La novedad está en esto de la aparición de las fotos de los 5 candidatos. Eso sí es verdad, porque las familias políticas europeas se han comprometido a defender a una persona. Pero claro, nos estamos encontrando con la realidad. Una cosa es lo que se dice y lo que se escribe, otra cosa es la realidad de la letra pequeña. Hace unos días en el aeropuerto de Estrasburgo estaba esperando el avión y allí estaban pasando por los canales estos de televisión las noticias referidas a las elecciones europeas y, hombre, qué casualidad que hay 5 candidatos de las 5 grandes familias políticas europeas, pero lo único que salía allí era el candidato socialista y el candidato popular. Lo único. Los otros ya habían desaparecido del mapa.
Estamos con que hay que personalizar la política, muy bien. Pero una vez que tenemos personalizada, qué casualidad que lo único que aparecían allí eran los señores Martin Schulz y Juncker como representantes de esas dos familias políticas. Yo estoy personalmente en contra de esta personalización de la política. Yo creo que lo que hay que discutir ahora en las elecciones europeas son programas políticos, son contenidos políticos y, por tanto, lo que menos nos hace falta es convertir esto en un enfrentamiento futbolero, que está muy bien para el enfrentamiento de los campeonatos de balompié, pero no está absolutamente nada bien para lo que son digamos, la pugna política y menos la pugna política referida a un asunto tan importante. Como tengo que ir terminando, también avanzo una propuesta que nosotros hacemos, que es una propuesta en cierta manera audaz, y es la supresión del Consejo Europeo. La supresión del Consejo Europeo. Saben ustedes que el Consejo Europeo es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Y esta la conocen ustedes perfectamente porque está permanentemente en los medios de comunicación cuando se reúnen, porque es muy vistosa la presencia pues, de todos los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas, etcétera, y las reuniones que desarrollan. Este Consejo Europeo debe desaparecer de la lista de las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es una institución que nunca contemplaron los padres fundadores. A Monnet o a Schuman jamás se les ocurrió pensar en un Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. Jamás. La representación de los Estados estaba en el Consejo de Ministros y está en los Consejos de Ministros de la Unión Europea. Nunca pensaron en eso. Es a partir de los años 70... cuando empiezan a crearse estas reuniones informales de jefes de Estado y de Gobierno, que luego ya se han constitucionalizado, digámoslo así, en el Tratado de Lisboa. ¿Pero qué ocurre? Que estas reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, por el peso que estos personajes obviamente tienen en la política tal, se convierten en absolutamente determinantes, de suerte que aquí en el Parlamento español estamos discutiendo cuando el presidente del Gobierno va al Consejo Europeo y cuando vuelve. En el Parlamento Europeo estamos discutiendo cuando se reúne el Consejo Europeo y cuando van y cuando vuelven. Vamos a ver. Y además entrando ya en asuntos casi de rutina, casi de gestión, por aquello de que el órgano pues crea la función. Una vez se ha creado el órgano, pues venga a darle al manubrio del bodrio y venga competencias para llenar, digamos, sus reuniones que son ahora ya prácticamente mensuales y a veces incluso dos al mes. Los jefes de Estado y de Gobierno, como digo, nada tienen que pintar en todo esto porque su representación, la representación de los gobiernos de los Estados, está perfectamente asegurada y garantizada precisamente en los consejos de ministros. Pero hay más, los consejos de ministros sectoriales, de transportes, de economía, etcétera. Pero hay más. Es que cuando uno se lee la letra pequeña, y quienes estamos en el corazón de las instituciones lo sabemos, cuando uno conoce la letra pequeña de la toma de decisión, de los procedimientos de toma de decisiones, sabe perfectamente cuáles son los otros mecanismos que existen en Europa, muchos de ellos no escritos, muchos de ellos no claros, para la intromisión de los Estados, que constituyen siempre un bloqueo de las políticas comunes de Europa, y encuentran mil resquicios, como digo, unos formalmente organizados, otros informalmente organizados e inventados para estar presentes. De manera que lo que menos se precisa en las instituciones europeas es reforzar la presencia de los Estados. Esta presencia de los Estados es muy importante, porque esto responde al sistema federal europeo, obviamente. Pero lo determinante ahora, en esta hora, digamos, es precisamente el refuerzo de las instituciones comunes. ¿Qué ha ocurrido estos años como consecuencia de la crisis económica y que es importante restaurar o corregir? A mi juicio, la democracia exige corregir las desviaciones que en el Gobierno de Europa ha producido la crisis. Esta crisis ha creado enfermedades como, una,
El fortalecimiento desmesurado del Consejo de Europa, del que acabo de hablar precisamente. También del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el famoso ECOFIN, que está presente siempre en los periódicos, y del Banco Central Europeo, por no contar con instituciones extrañas a Europa, como es el caso del Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, un parcial abandono de los instrumentos comunitarios europeos y su sustitución por mecanismos y acuerdos extracomunitarios. Esto es una catástrofe. Se han hecho 2 tratados extracomunitarios a lo largo de estos 5 años. Esto es una catástrofe para las instituciones europeas. El apartarnos del método comunitario es una catástrofe porque es un disparo en el corazón mismo del funcionamiento del método comunitario. Sí. Tercero, un oscurecimiento parcial de las funciones del Parlamento. Pero no quiero acabar sin hacer una alusión, aunque sea breve, a lo que es el fondo común de nuestras políticas europeas. Y el fondo común no debe hacernos olvidar la niebla de la economía, la niebla de los cuadros macroeconómicos, de esa exageración de la vida ciudadana que es la estadística. No nos debe hacer olvidar que el fundamento de nuestra convivencia común es el proyecto cultural común europeo. Esto es absolutamente determinante. Yo he hecho una propuesta en el Parlamento Europeo, hasta ahora no me han hecho caso, pero voy a insistir en ella si vuelvo al Parlamento Europeo, para que hagamos una especie de consulta a los ciudadanos de los 28 Estados, una consulta informal, para que estos se pronuncien acerca de las personalidades del pasado, creadores, estoy hablando de músicos, estoy hablando de escritores, de poetas, etcétera, que a todos nos unen. Estoy hablando de Mozart, estoy hablando de Rubens o estoy hablando de Cervantes. Para hacer con eso y la selección de 50 grandes personalidades que son indiscutidas en el ámbito europeo. Y con ellos formar una especie de historia, de pequeña historia, de sus vidas y de sus obras y hacerlo conocer a todos los ciudadanos desde la infancia, desde los colegios. Esto es muy importante para subrayar ese fondo común cultural que los europeos tenemos y que es el que justifica, más allá, como digo, de la niebla de la economía, de la niebla de las coyunturas y de las estructuras, las instituciones europeas. Termino. Yo quiero, en UPyD queremos que las estrellas de la bandera europea sean como los puntos suspensivos del relato siempre vivo de una Europa sólida, eficaz y democrática. Muchas gracias. ¿Cómo se las arregla usted, profesor, con minuto y medio en sus intervenciones en el Parlamento? ¿Cómo se arregla usted con intervenciones de 1 minuto y medio? Porque sí que debe ser muy difícil. Bueno, pues vamos a empezar por las preguntas que hay muchísimas, no va a dar tiempo y ya pido disculpas. Sandra Tobar, de Cambio 16, dice: ¿será posible ver un debate entre el candidato de UPyD y los del PP y del PSOE durante la campaña, de convertirse la campaña europea en una campaña bipartidista entre el Partido Popular y el PSOE? ¿Cree que la abstención en las urnas será todavía mayor? Vamos a ver, un debate de esa naturaleza sí va a haber. Va a haber un debate, según me han informado, un día parece ser que va a haber un debate de las 2 fuerzas mayoritarias y unos días después va a haber un debate entre las 2 fuerzas mayoritarias y luego los 4 partidos, o sea, digamos, a 6, serían más Izquierda Unida, nosotros, y el PNV y Convergencia y Unión, ¿no? Esto parece ser que va a ser así a lo largo de esta campaña electoral. Está organizado por Televisión Española, entiendo, ¿no? Francisco José Alonso dice: ¿cómo valora la baja participación que se espera en las elecciones a la Unión Europea, que dan una participación entre el 40 y el 45%? ¿Ve en peligro para el funcionamiento del Parlamento Europeo
de la subida de los euroescépticos y xenófobos, ¿cómo valora usted los últimos sondeos que dan una baja del 8,4%? Bueno, esto sería ciertamente una catástrofe, ¿no? Pero esto es una catástrofe tremenda que las personas, los ciudadanos no acudieran a las urnas. Y ahí los medios de comunicación, etcétera, tienen una responsabilidad muy grande. Nosotros tratamos de explicar las cosas como podemos, en los foros en que nos invitan, como ustedes amablemente me han invitado hoy aquí, ¿no? Pero, evidentemente, los medios de comunicación tienen un papel muy relevante que hacer. Yo, a la vista de las encuestas que se están realizando ahora en Francia y en Inglaterra, en el Reino Unido, pues me preocupa mucho. Pero me preocupa no ya en términos políticos, digamos electorales ahora que estamos metidos en esta guerra, en esta batalla. Me preocupa, lo digo abiertamente, en términos culturales o casi civilizatorios, que un país como Francia, que es la bandera de la revolución, que un país como el Reino Unido, que es la bandera también de las libertades, de la democracia, etcétera, estén capturados por dos organizaciones como son el Frente Nacional y el partido que lidera el señor Farage en Inglaterra, es una auténtica catástrofe, pero no catástrofe política, es una catástrofe civilizatoria, es una catástrofe cultural. Es una catástrofe cultural. Este señor Farage es un ciudadano que es el único que ha protagonizado en el Parlamento Europeo, donde las formas son exquisitas, pues verdaderos enfrentamientos grotescos. Llegó a calificar al señor Van Rompuy le dijo literalmente, usted me recuerda a la bayeta con la que yo quito el polvo en mi casa, ¿no? Estos son unas formas que desde luego en el Parlamento Europeo no se estilan, pero vamos, creo que no se deberían estilar en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues este señor y la señora Le Pen, tienen capturados a una buena parte del. Ahora bien, yo digo lo siguiente, a mí esto me preocupa especialmente, pero al renglón seguido afirmo que desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva de los demócratas y de los europeístas, no podemos estar todo el día mesándonos los cabellos pensando en estos señores. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabar un discurso que la ciudadanía nos crea, hacerlo llegar a la ciudadanía y que la ciudadanía nos vote a nosotros y que no les vote a ellos. Esto es nuestra preocupación, por lo menos ahora, en esta temporada, hasta el día 25 de mayo. Esto lo tenemos que tener absolutamente claro. Laureano Lázaro dice, es muy probable que Jean-Claude Juncker y Martin Schulz sean los dos candidatos fuertes a la presidencia de la Comunidad Europea, a la Comisión Europea. ¿A quién apoyará, a quién votará UPyD de entre estos candidatos o a quién de los que prefiere como presidente de la Comisión? Schulz, Juncker, Verhofstadt. Bueno, vamos a ver. Nosotros, cuando llegue el momento, después de las elecciones y se produzca la constitución del Parlamento, y a la vista del programa de gobierno que estos candidatos presenten, tomaremos nuestra decisión. Los diputados que estemos allí, que estemos presentes allí y elegidos en las listas de UPyD y la dirección del partido tomará la dirección correspondiente, pero solo a la vista del programa político de gobierno que presenten. Evidentemente, los programas electorales que hoy están en liza no nos satisfacen en el sentido de que no podemos darles toda la credibilidad que ellos querrían. Por una razón bastante elemental, ustedes no ignorarán que hay dos candidatos, el señor Juncker, precisamente, candidato del Partido Popular, que no es candidato a las elecciones europeas en Luxemburgo. No lo es. Cualquiera sabe por qué, ¿eh? Cualquiera sabe por qué. Y tampoco lo es el candidato comunista Tsipras, que es griego. Tampoco se sabe por qué, tampoco sabemos por qué. Lo cierto es que, por tanto, lo que ellos digan a lo largo de la campaña electoral, que son personas que no están trabadas por sus propios programas ni por nada, porque no tienen esa vinculación, yo creo que no es satisfactorio y habrá que esperar, como digo, a lo que expongan y a lo que nos cuenten cuando sean propuestos ya por el Consejo Europeo los jefes de Estado y de Gobierno. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, dice: nos reprende doña Rosa Díez a los medios españoles por bipartidistas. ¿No es el bipartidismo decretado desde Alemania, Schulz, Juncker, la tónica de estas elecciones europeas en las que las dos grandes internacionales se reparten el poder? Pero
Bueno, no es precisamente, señor Jáuregui, no sé por dónde anda usted, pero no es precisamente Alemania un ejemplo de bipartidismo, es justamente lo contrario. Alemania es el país que nace, la República Federal Alemana, saben ustedes que nace ya desde el año 49 con 3 partidos políticos, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal, que con sus enredos correspondientes pues, van constituyendo los gobiernos. Los socialdemócratas, Willy Brandt, el mítico Willy Brandt, entonces se olvida a veces, ¿no? Willy Brandt gobernó con los liberales, a ver si nos aclaramos, aquí en ciertos medios, ¿no? Pero en la política alemana, cuando empezó, digamos, a nacer pues, una nueva ideología, unas nuevas preocupaciones sociales, el caso de los verdes, pues los verdes al principio, yo entonces recuerdo que andaba por allí como estudiante, pues aparecieron como unos señores muy raros y estos, ¿qué vienen a hacer aquí? Pues esos señores tan raros, a los pocos años, estaban en el gobierno federal alemán y uno de ellos como vicecanciller alemán. Y después han venido los comunistas del lado de lo que viene de la antigua República Democrática Alemana. Es decir, que en el caso alemán de bipartidismo nada. Y esas 5 grandes familias están representadas en el Parlamento. En estos momentos una no, los liberales han salido porque han perdido las elecciones, pero han estado representadas en el Parlamento, de manera que allí no es precisamente la práctica del bipartidismo la que ha imperado, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ahora vamos a ver lo que ocurre en estas elecciones y este ejemplo que he puesto yo, en fin, que es un ejemplo muy pequeño, ciertamente, ¿no? Pero de esto que el otro día estuve viendo en la televisión, sentado allí en el aeropuerto de Estrasburgo, a ver si esto que es lo que pasa, ¿no? Si efectivamente de las cinco fotos, al final nos vamos a quedar con 2 solamente, ¿no? Con lo cual ya estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Luis Ángel Sanz, de El Mundo, dice, ha citado que uno de los problemas de Europa es el auge de los movimientos que tratan de construir fronteras. ¿Qué puede hacer Europa, o qué puede hacer el Parlamento Europeo, contra las pulsiones independentistas? ¿Y qué va a hacer UPyD en Europa contra el desafío soberanista de CIU y de ERC? Hay más preguntas en relación con este tema. Escocia corteja a la Unión Europea. Artur Mas dice que Europa no puede cerrar las puertas a una Cataluña independiente. ¿Qué debería hacer el Parlamento que saldrá de las urnas del 25 de mayo? ¿Usted cree, como Elena Valenciano, que la Unión Europea puede favorecer el diálogo entre Rajoy y Mas? ¿Deben las instituciones europeas intervenir para mediar? ¿Le corresponde ese papel? ¿Quién le va a dar vela en este entierro? Bueno, lo que se va a hacer desde la representación que allí exista de la Unión Progreso y Democracia es una cosa muy clara. Allí nosotros vamos a defender el europeísmo, por un lado. Nuestra organización es una organización claramente europeísta. Me parece que por lo que yo he dicho aquí se puede extraer fácilmente esa conclusión. Y en segundo lugar, la defensa de la unidad de España en todos los términos, ¿no? Es decir, que cuando haya, ya ha ocurrido, ¿no? Cuando haya, al final de esta legislatura, pues ha habido intentos o acciones, digamos, de grupos nacionalistas españoles que han querido utilizar la Cámara para sus reivindicaciones y para sus cuitas pasionales. Bueno, pues yo, evidentemente, yo que estaba allí solo, pues no lo he respaldado, evidentemente, y he hecho todo lo posible porque esto no fructificara, ¿no? Y esta línea de conducta pues es la que vamos a seguir en el futuro. Por otro lado, las instituciones europeas han sido muy claras, y esto hay que apelar a la autoridad del señor Barroso, que es el presidente de la Comisión, y él ha dicho bien claramente a todos los que han querido oírle y a leerle en los medios de comunicación que si Cataluña se declara independiente, Cataluña se convierte en un tercer Estado. Y un tercer Estado quiere decir que tiene que ponerse a la cola para ingresar. Y sabemos, por ejemplo, que en el caso de Croacia, que es el último país que ha ingresado, pues han estado 10 años en conversaciones los representantes de Croacia, los representantes de la Unión Europea, a través de estos mecanismos complicadísimos de negociaciones, para poderse sentar en el Parlamento y para poderse sentar en las instituciones europeas. Pero esto es lo que hay. Nosotros hemos hecho el libro A favor de España, que Rosa Díez presentó hace unos días aquí en Madrid y también en Barcelona, donde hemos puesto de manifiesto un grupo hay
plumas estelares en ese libro, que son las de Fernando Savater, la de propia Rosa o la de Mario Vargas Llosa, y luego unos plumillas, entre los cuales me incluyo, que hemos estado explicando lo que significaría en términos institucionales, económicos, psicológicos, culturales también, etcétera, la separación de Cataluña, que eso supondría para Cataluña y para el resto de España, ¿no? Pero desde las instituciones europeas el asunto está muy clarito, ¿eh? No creo que haya muchas dudas, ¿no? Esta mañana se ha publicado el resultado de la última EPA. El titular de los periódicos digitales de ahora mismo es el siguiente: la EPA arroja 2.300 desempleados menos en el primer trimestre, pero la tasa de paro sube al 25,93%. Yo le pediría también a doña Rosa Díez que, además de usted, se pronunciara en relación con este tema. Bueno, pues yo creo que es una información, una noticia que se califica por sí mismo. Creo que es una muy mala noticia que contradice toda esta propaganda de que ya hemos salido de la crisis, salvo que salir de la crisis signifique caerse al foso. Creo que es una malísima noticia en términos de empleo, en términos de cohesión, en términos de expectativa de futuro, que retrata una España que, lo mismo que para Europa, el problema fundamental es el paro, en la que podríamos decir que los ciudadanos están divididos en tres categorías: los parados, que son un porcentaje de muchos millones ya; los ciudadanos que tienen empleo de baja calidad y precario, 20% de los cuales, a pesar de tener empleo, está en situación de pobreza, ya lo destacan también las estadísticas y las encuestas; y otro tercer núcleo de ciudadanos que, en fin, son profesionales de distinto signo, desde trabajadores por cuenta ajena a profesionales de cualquier signo, que están fritos a impuestos. O sea, que esas son las tres categorías de ciudadanos que hoy tenemos en España y que esta encuesta refleja con esos datos, diríamos que preocupantes y, en fin, no voy a decir catastróficos, pero preocupantes y muy contradictorios con el discurso propagandístico del Gobierno de España. Señor Sosa, ¿quiere decir algo? Bueno, insistir en lo que ha dicho Rosa. Yo he puesto de manifiesto aquí que este es el problema central, ¿eh? Este es el problema central de Europa. Este y la despoblación son las dos bombas, en las que he calificado de bombas de relojería, puestas en el corazón de Europa, ¿no? Hay un libro que se ha publicado hace poco, que es un resumen, se han recogido todos los escritos, discursos, intervenciones, conferencias, entrevistas a los medios informativos del ex canciller alemán Helmut Schmidt. Es un libro que se ha publicado hace un par de meses en Alemania, se llama Meine Europa, Mi Europa. Y es interesante leerlo porque Helmut Schmidt pues, insiste mucho en esta dimensión del empleo como una bomba, ¿no? Puesta en el corazón de Europa. Él no lo dice así, lo digo yo, pero él insiste mucho en este asunto porque advierte que eso puede hacer fracasar, digamos, las instituciones europeas, y que las instituciones europeas pierdan la sustancia, ¿no? que las anima, ¿no? Y porque, claro, estos índices de paro, de desempleo en las poblaciones europeas no es soportable, ¿no? Por las sociedades, ¿no? En términos humanos, en términos de justicia, en términos de civilización, ¿no? Esto no es soportable, ¿no? También le preguntan a doña Rosa, yo lo siento, pero usted atrae mucho, ya lo sabe. Alicia López, de la agencia AF, dice: el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, acaba de afirmar que esperaba que ninguna región de Europa se independice. También puede referirse al Reino Unido, donde se está planteando un referéndum para la exclusión, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y el señor Rompuy también ha apostado por más federalismo, como sucedió en Bélgica. UPyD se declara federal, pero cree que es una reforma urgente para frenar opciones soberanistas como la de Cataluña.
No, para nosotros el modelo federal no es una opción para frenar al nacionalismo. Es una tontería plantear el modelo federal para frenar al nacionalismo. Es o no saber lo que es el federalismo, o no saber lo que es el nacionalismo, o no saber nada de nada. Sencillamente querer ganar un espacio mediático. El federalismo es lo más contrario al nacionalismo. El federalismo, en fin, garantiza o trata de garantizar la igualdad, y el nacionalismo lo que trata es precisamente de garantizar la diferencia. Por tanto, nuestro proyecto, nuestro modelo federal, nuestro modelo político, que además lo planteamos desde que nacimos, no es para contentar a los nacionalistas, diría que es a pesar de los nacionalistas, y es una respuesta a este modelo que hoy convive, en el que hoy a este Estado español en el que hoy conviven tres modelos, el federal, el confederal y el centralista, porque esos son los tres modelos que conviven, que han convertido a España en un Estado inviable e insostenible, inviable en lo político e insostenible en lo económico. O sea que nuestra propuesta es previa a este debate secesionista. Creemos que hay que reformar el Estado y que es urgente, no porque haya una pulsión secesionista, sino porque el Estado es inviable e insostenible, las dos cosas, y por eso hay que plantear una reforma del Estado, que es una reforma de la Constitución, que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos, no a las obsesiones de los nacionalistas. O sea, hacer un modelo de Estado para responder a las obsesiones de los nacionalistas, pues está condenado al fracaso. Aparte que las obsesiones tienen tratamiento, pero no es político, es médico. Concha Díaz, de la Confederación Estatal de Personas Sordas, dice: en las próximas elecciones europeas habrá personas con discapacidad que no podrán votar. No se les permite hacerlo porque se les ha incapacitado para ello, a pesar de lo establecido en las convenciones de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto es una gran injusticia. ¿Podrán estas personas votar en las próximas elecciones generales? ¿Cuál es la opinión de su grupo político al respecto? Pues es que es un asunto efectivamente a resolver, un asunto delicado a resolver, ¿no? De momento en el ámbito nacional, ¿no? en el ámbito interno. Efectivamente los jueces, espero no equivocarme en esta exposición, los jueces son los que determinan los grados de la incapacidad de estas personas y si eso afecta o no al derecho de voto. Parece ser que estas personas se quejan de que los jueces, pues, de una manera un poco amplia, ¿no? Pues decretan la imposibilidad para estas personas de votar, ¿no? Y lo que piden, y con razón, es que esto se haga a la vista de las circunstancias concretas de cada caso. Y yo me parece que eso es lo ajustado. Lo ajustado es justamente eso. Es decir, que el juez debe de valorar cada supuesto concreto y decir, a esta persona la prohibición de votar le afecta y a esta otra persona no le afecta. Pero al decirlo en términos generales, eso no me parece que sea una solución, claro. Es una solución muy injusta, claro. Nosotros, de todas maneras, llevamos, y aquí incluso en esta exposición corta que yo he hecho aquí, este problema de los discapacitados como uno de los problemas más importantes, conectado con lo que he dicho de la creación de estas titulaciones de grado medio para la atención a las personas mayores, y a las personas discapacitadas. En esto ponemos una especial atención y yo en esta misma conferencia mía lo hago, y exhibo ese ejemplo de esas profesiones, titulaciones medias, de fisioterapeutas, de tal, porque yo creo que ahí hay un ámbito específico para crear empleo muy importante para la juventud española, pero sobre todo para atender una necesidad humana capital, ¿no? Muchas gracias. Don Ramón Casanova, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna, va a despedir el acto. Muy buenos días. Cuando los seres humanos han actuado impulsados por sus sentimientos en vez de por su razón, han cometido grandes errores históricos. Quizás este es el motivo por los que hemos desarrollado mejor nuestras capacidades científicas que nuestras capacidades para el progreso en términos de organización social. Apostamos por el imperio de la razón en el Parlamento Europeo para conseguir una mejor Europa eficaz, sólida y democrática. Si pueden pronto desactivar las dos bombas de empleo y envejecimiento de la población que nos ha expuesto
el profesor Sosa Wagner, mejor para todos. Muchas gracias, profesor, por su conferencia. Y también muchas gracias a doña Rosa Pérez por su presentación. Doña Rosa Pérez ha acreditado... Díez. Ha acreditado muchas veces su valentía. La última que yo le he escuchado ha sido recientemente en el debate sobre el soberanismo en el Parlamento español. Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista al profesor Rosa Wagner en Televisión Española hace unos días y la terminó con una brillante frase de François Mitterrand, dirigida a nuestros dirigentes europeos, diciéndoles: cuidado con los nacionalismos, porque los nacionalismos son la guerra. Suerte, profesor. Muchas gracias a todos por su asistencia.